Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega. Es un gusto que nos acompañen, por supuesto, también es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Muy buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Marielena, Darío. Rogelio, buenas noches. Pues sin más preámbulo, comenzamos. Citibanamex pronostica que será hasta el 2031 cuando el ingreso per cápita regrese a los niveles del año pasado y el PIB tardará 5 años en volver a niveles prepandemia. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informó que México tuvo una caída de 17.1% del PIB, esto en el segundo trimestre. En tanto, el INEGI detalló que en ese mismo periodo el PIB se contrajo 18.7%, la peor caída en la historia de la economía mexicana. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, del CMN, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguran que en octubre anunciarán por fin el plan de infraestructura. La cuota complementaria que pretende aplicar el gobierno en el IEPS en gasolina aumentará la inflación 0.5%, así lo estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La importancia de preservar la propiedad privada es fundamental para las nuevas inversiones. Vea lo que le preparamos. En México, el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27, donde se habla de 3 tipos de propiedad: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes del dominio público, que son aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos a un régimen de derecho público, están fuera de comercio, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y pueden ser bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. La propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por 2 regímenes, la propiedad ejidal y la propiedad comunal. Y la propiedad privada es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer, al ser propietario, tanto de bienes muebles como inmuebles, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. ¿Qué tan importante es la propiedad privada, el mantenernos seguros en este tema? De ello platicamos el día de hoy y nos da muchísimo gusto saludar a Alfonso Pérez Cuellar. Él es abogado civil y mercantil. Muy buenas noches, Alfonso, qué gusto saludarte. Hola, Marielena, igualmente es un gusto estar con ustedes. Gracias, Alfonso. Oye, pues, ¿cómo ves la situación en materia de propiedad en México, en territorio nacional, en cuanto a inmuebles y pues, por supuesto, bienes inmuebles se refiere? Bueno, mira, pues sobre todo haciendo un poco de antecedentes sobre el tema, la propiedad privada pues es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, es uno de estos derechos fundamentales que deben interesarnos a todos como particulares y en los cuales el Estado tiene una injerencia muy importante. Hemos visto que, bueno, a lo largo de la historia, pues es un derecho que se ha reconocido desde la independencia, en la revolución, y hoy en día creo que tenemos que estar atentos de lo que está sucediendo en materia de propiedad inmobiliaria. Sabemos que ha habido pues, algunos intentos de iniciativas o reformas, algunos códigos, algunas leyes, para hacer ciertas modificaciones que impactan en el derecho de la propiedad privada. Y debemos estar atentos porque estos intentos de modificaciones que tienen algunas bases pues loables, lógicas, posibles o incluso aceptables, pudieran tal vez transgredir este derecho de propiedad, como pasó en temas con arrendamiento inmobiliario o también incluso con otros aspectos que derivaron también en propiedad privada en la Ciudad de México principalmente. ¿Qué pasa en el resto? Buenas noches, Alfonso. ¿Qué pasa en el resto del país? Buenas noches, Hemos visto estos intentos que hay específicamente en la Ciudad de México, pero ¿ves tú, como en el caso de otras iniciativas, que los congresos locales en las 32 entidades o las 31 entidades restantes empiecen a promover este tipo de actos? Mira, no ha sido algo generalizado realmente. Ha habido, digamos, pues, pequeños brotes de estas intenciones o de estos intentos. Hay que aclarar algo que es muy importante, no es que concretamente se esté modificando la propiedad privada, sino que al hacer modificaciones o cambios a ciertas leyes, pueden llegar a afectar la propiedad privada. Y déjame ponerte el ejemplo de lo que hemos visto, ¿no?
al regular ciertos temas relativos al arrendamiento inmobiliario, pues pareciera que esto, la obligación del Estado de permitir y conservar que haya suficientes viviendas y viviendas seguras y viviendas dignas, pues en vez de que se convierta en una obligación del Estado, recargan este tipo de obligaciones en otros particulares, impidiendo en algunos casos lanzamientos, impidiendo que haya garantías para el cobro de rentas, es decir, una serie de regulaciones que, insisto, no van en contra de la propiedad privada, pero tangencialmente sí, sin duda, están siendo pues, posibles intentonas de ataques, aunque se han frenado. Debo decir también que estas no han podido pasar hasta el momento. Licenciado Pérez Cuéllar, en materia de arrendamiento, desde su punto de vista, ¿qué propuestas serían deseables para continuar la inversión inmobiliaria y, por supuesto, dar garantías a quien es el arrendatario? Bueno, yo creo que, a ver, aquí es muy buena pregunta porque tenemos dos situaciones en tensión. Por un lado, los derechos que tiene el propietario del uso, goce, disfrute de un bien inmueble, de obtener las rentas que le corresponden. Y del otro lado también tenemos el derecho del inquilino, del arrendatario, de poder tener estas viviendas dignas y de que pueda permanecer en ese uso y goce. Pero finalmente es derecho privado, quiere decir, son los acuerdos a los que lleguen las partes. Entonces yo creo que hoy tenemos una regulación, una legislación que es suficiente. Creo que empezar a hacer estos movimientos puede ser riesgoso y recordemos un ejemplo de las rentas congeladas. Muchos de ustedes recordarán, o el auditorio, lo que pasó en el centro histórico cuando por un derecho social, por cuidar, mantener los arrendamientos con una renta que no subiera, pues se agotaron las posibilidades de los propietarios de arreglar los inmuebles. El centro histórico quedó por años en muchos edificios pues derruidos, abandonados por los propietarios. Entonces creo que tenemos que medir con mucho cuidado y tiene que haber un diálogo social importante para entender hasta dónde debemos cambiar la regulación actual, que yo creo que es suficiente y creo que, bueno, tendrá que haber ciertos ajustes concretamente tal vez en cuanto a lo que implica los desalojos, cómo se llevan los juicios, la celeridad en estos, pero creo verdaderamente que tenemos una legislación que por lo pronto no requiere un golpe de timón. En caso de que se pudieran dar algunos lineamientos, ¿esto tendría que ser a través incluso de Constitución, Alfonso, o solamente vía regulación? Pues realmente los códigos civiles son los que regulan estos aspectos de arrendamiento inmobiliario, pero si hubiera algo más importante en términos de propiedad privada, sí tiene que ser a nivel constitucional. Ahí el artículo 27 regula este derecho fundamental y tendríamos que atender a ver qué es lo que se quiere regular, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que también sobre materia de extinción de dominio hubo algunos otros intentos de regulaciones nuevas que también atentaban contra la propiedad privada. Entonces, bueno, creo que hay un ánimo que pues, pudiéramos calificar en algún sentido de positivo en esta legislatura, o en las legislaturas locales o incluso federal, de ciertos derechos nuevos, de modificaciones, pero creo que también tenemos que hacer un llamado a ir con cuidado, un poco más despacio, a que no todo hay que modificarlo, ¿no? La transformación no significa venir a acabar con lo que teníamos y empezar nuevamente. Alfonso, hemos hablado hasta ahora de bienes inmuebles, pero la propiedad privada abarca otros activos. ¿De qué otros aspectos estaríamos hablando que una regulación excesiva pudiera afectarle, pues en este caso a la población? Claro, pues muy interesante también el tema. Mira, la propiedad efectivamente no solamente sobre bienes inmuebles, también puede ser sobre bienes muebles, pero también sobre derechos, digamos, no tangibles. Hay derechos de autor, es decir, propiedad intelectual, marcas, patentes. Hoy hay incluso derechos sobre, por ejemplo, registros auditivos o incluso olfativos, algo que no puedo percibir tal vez con la vista, que no puedo tocar, pero que puedo percibir por otros medios. Es decir, es todo aquello que puede ser incorporado al patrimonio de una persona y que es valuable. La propiedad tiene, además, esto es muy importante, una conjunción directa con la economía. Entonces, es la forma en que se involucra más el derecho con la economía. Creemos que por eso también hay que cuidar y mantener el régimen actual de protección de propiedad privada y tenemos que por eso atender a estos factores porque son mecanismos con los cuales se mide incluso el riesgo país.
Mientras hoy estamos hablando de tratados de libre comercio y México es muy activo en esos rubros, también tenemos que ver que tenemos que mantener una legislación adecuada para dar certeza a la inversión, para dar certeza también a la población y a la sociedad, porque es un tema de Estado de Derecho y pues de absoluta legalidad. Licenciado Pérez Cuéllar, con el tema de Constellation Brand se puso en entredicho la certeza jurídica. ¿Qué tan importante es este tema para seguir atrayendo nuevas inversiones extranjeras? Bueno, pues es fundamental, sin duda. Creo que temas como estos, en los cuales justamente tiene que ver con derechos que entran en colisión, los derechos de unas personas que reclaman, por un lado, tal vez los usos de las aguas y de ciertas tierras, también entran los derechos pues, o las posibilidades de inversión que son tan importantes. Insisto, creo que ahora si analizamos estos casos, por ejemplo, estamos dándonos cuenta cómo la inversión privada, nacional e internacional, pues apuntará donde encuentren mayor certeza jurídica, donde el Estado de Derecho verdaderamente les dé certeza respecto de sus inversiones y de los riesgos que tienen y que contraen la inversión pública, perdón, la inversión privada, ya sea nacional o internacional. Por eso creo que este tema también es muy interesante porque vamos a ver a lo largo de tal vez ciertos proyectos, el Tren Maya y otros más posibles también actos de autoridad que tengan que ver justamente con la propiedad, al tal vez necesitar hacer expropiaciones de causa de indemnización. Serán correctas, son válidas, pero de no ser así, evidentemente no podría atenderse al ataque de la propiedad privada. Alfonso, entonces lo ideal sería mantener las condiciones y la propiedad privada como se está llevando con algunos ajustes. Pues sí, yo pienso, Marilena, que hoy en día, te digo, la regulación que tenemos a nivel constitucional concuerda, es coincidente con lo que tenemos a nivel internacional, con otros tratados, con la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en términos de los derechos de propiedad privada. Y estos ajustes que se tengan que hacer y que algunos puedan justificarse, tienen que estar siempre regulados y atendidos primero a nivel constitucional y con un tamiz, un ajuste, pues también observando lo que sucede a nivel internacional para que no salgamos de este concierto de las naciones en el cual queremos y estamos compitiendo. De hacerse cambios que, como los que hemos visto y comentábamos hace un momento en términos, por ejemplo, de arrendamiento inmobiliario, que afectaran gravemente la propiedad privada, pudiéramos caer en una situación de riesgo de inversión y pues de menor intención de inversionistas especialmente extranjeros y por supuesto nacionales. Pues Alfonso Pérez Cuéllar, abogado civil mercantil, muchas gracias, gracias por esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Pues en estos momentos en donde se rompen paradigmas, se cambian pues las políticas públicas, es muy importante no solamente para la población en general, sino para los inversionistas tener una seguridad jurídica plena. Sí, como tú lo mencionas, Darío, María Elena, la certeza jurídica va a ser muy importante si queremos que se amplíe la inversión privada y, por supuesto, atraer inversión extranjera. Y se mantenga la seguridad en la ciudadanía y, por supuesto, en el sector empresarial. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, Rogelio. María Elena, Darío, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y recuerde que el próximo miércoles aquí en Índice Económico tiene una cita 11:45 de la noche, claro está por ADN 40.